Continuamos con nuestra agenda de invitados y estamos con Camilo Guzmán Sáenz, director del Centro de Pensamiento Libertank. Camilo, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y desde aquí, en nombre de todo el equipo de Libertank, deseándole una muy pronta recuperación al doctor Fernando Londoño. Muchas gracias, Camilo. Ustedes han estado analizando lo que se viene con la reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno del presidente Iván Duque el 20 de julio. Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿posible pensar o hablar de una reforma tributaria que le carga la mano de manera muy fuerte al empresariado colombiano para poder obtener unos recursos que van a la demanda social sin pensar en que realmente se han logrado recuperar después de la pandemia? ¿Cómo ven ustedes esto y cuál es la intención que tiene la carta abierta que ustedes han enviado a los congresistas del país? Pues sí, lo primero es decir que pretender, como lo hace esta reforma tributaria, reducir la pobreza aumentando los impuestos a las empresas, es como tratar de apagar un incendio con gasolina. Es decir, usted bien lo dijo, las empresas golpeadas por las decisiones que han tenido que tomar los gobernantes para enfrentar la pandemia, pues hoy se ven más golpeadas todavía con el anuncio de un aumento del impuesto de renta al 35%. Nosotros en esta carta lo que hemos dicho son 3 puntos dirigidos a los congresistas, pidiéndoles que este no es un momento, por la situación que vive el país, para populismo y demagogia. Yo creo que este es un momento para buscar soluciones de largo plazo, para no seguir sacando excusas para hacer reformas estructurales. Siempre tenemos una excusa, ¿no? Hoy la excusa es que no es el momento por la pandemia, por el malestar social. En un año la excusa será que no es el momento porque estamos todavía en post-pandemia. Luego la excusa será que es que ha estado lloviendo mucho o por el contrario ha estado haciendo mucho calor. Y así nos vamos a ir yendo, siempre, digamos, evitando las reformas estructurales que necesita el país. Pero nosotros lo que le estamos pidiendo a los congresistas es que dejen de lado, yo sé que no es fácil, porque pues bien dicen los británicos que no existe política pública sin política, pero que dejen de lado las elecciones, pensar en elecciones para pensar mejor en las próximas generaciones. Y en la carta entonces nosotros en 3 puntos, primero les decimos que no se reduce la pobreza asfixiando a las empresas. Colombia tiene una de las tasas tributarias más altas del mundo, según indicadores del Banco Mundial. La tasa tributaria total en Colombia es del 71.2% de las utilidades, mientras que el promedio global es del 40.4%, y para que los oyentes se hagan una idea, un país como Noruega, que muchos tienen el imaginario que tienen altas tasas impositivas, pues una empresa en Noruega paga el 36.2% de sus utilidades en impuestos, mientras que en Colombia 71.2%. Les voy a dar una lista de los países del mundo con la tasa tributaria total más alta para que ustedes saquen sus propias conclusiones y definan a quienes les va bien, de los que voy a mencionar. En primer lugar está Comoras, luego Argentina, Eritrea, Bolivia, Guinea Ecuatorial, Venezuela, la República Centroafricana y luego está Colombia. Y esto era antes de que se presente esta nueva, o que se apruebe esta nueva reforma tributaria. Entonces yo creo que es muy importante enviar ese mensaje, que no es asfixiando a las empresas como se reduce la pobreza, porque son las empresas las generadoras de empleo, de oportunidades, de progreso y de riqueza, que es lo que al final termina, pues obviamente reduciendo la pobreza. En segundo lugar, estamos hablando de un tema que es fundamental, y es que las medidas presentadas de austeridad han sido insuficientes todavía. Un Estado pequeño y eficiente significa una mejor calidad de vida para todas las personas. Colombia viene gastando históricamente mucho dinero en política social, asistencialista, en programas de subsidios y otros, y la verdad es que si uno mira las cifras, antes de la pandemia la pobreza en Colombia venía disminuyendo de manera muy, muy, muy lenta, a pesar de tener un sector privado fuerte. ¿Eso a qué se debe? A que le hemos apostado erróneamente a reducir la pobreza a través de más gasto público social, y además más gasto público social financiado por las empresas. Entonces lo que hemos hecho es evitar la generación de nuevos puestos de trabajo, de nuevo empleo. Al final lo que define que uno esté por encima o por debajo de la línea de pobreza es el empleo. Entonces asfixiamos la generación de empleo para poder gastar unas políticas
que hoy uno podría decir que no son del todo eficientes y que no están logrando su objetivo. Nosotros ahí, por ejemplo, planteamos que los congresistas deberían dar el debate de si una verdadera austeridad no es solamente recortar allí unos gastos, viajar en clase económica, pues, reducir algunas entidades, eliminar tareas repetidas, abandonar el clientelismo y demás, sino también pensar en cómo podemos hacer más eficiente la política social en Colombia. Nosotros creemos que el programa de ingreso solidario puede ser un programa positivo, entre otras cosas, porque pues está basado en que nadie sabe mejor cómo usar su dinero que el individuo y no un burócrata en una oficina en Bogotá. Pero lo que se debería hacer entonces es replantear la manera como lo acompañamos de los demás programas sociales. Nosotros creemos en Libertad que deberían dejar solamente ingreso solidario y eliminar los otros programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el programa de adulto mayor, etcétera, porque eso obviamente genera muchísimas más costos de transferencia, genera muchísima más burocracia y además, digamos, deja la puerta abierta para la corrupción. Y por último, nosotros lo decimos abiertamente, lo dijimos en la reforma tributaria pasada, lo volvemos a repetir aquí, los países exitosos, todos sin excepción, graban el disfrute de la riqueza y no su generación. En realidad nosotros tenemos que explicar muy bien que quienes debemos pagar impuestos somos las personas naturales cuando disfrutamos de la riqueza y no las empresas cuando las están generando. Uno no mata la gallina a los huevos de oro, uno no le pone palos en la rueda a las máquinas que generan progreso, bienestar y empleo. Por eso es tan importante uno explicar muy bien en este momento las consecuencias que tiene tratar de reducir la pobreza aumentando los impuestos a las empresas, porque al final vamos a tener más pobres de cuenta de que va a haber más desempleo, porque la inversión claramente se va a ir, porque no van a haber incentivos para montar un negocio en Colombia y porque le vamos a dificultar cada vez más la labor a los empresarios. Camilo, Santiago Castro, buenos días. Hombre, uno lee esa carta que ustedes enviaron a los congresistas y en general todo lo que viene publicando Libertank, las propuestas en materia de salario mínimo diferencial, reducción del gasto público, reducir los impuestos a las empresas, bueno, y tantas otras cosas en las que se ha venido trabajando en Libertank. Y en ocasiones parecería que lo que se está diciendo es que en países como Suecia, Noruega, Dinamarca, no hay una tasa impositiva alta, y ustedes lo han aterrizado bien al decir, uno tiene que en últimas tasar el disfrute de la riqueza y no su generación, porque en ocasiones cuando dicen no, es que hay países como Noruega donde la tasa tributaria para las empresas es menor que en Colombia, mucha gente dice no, son estados de bienestar y una cosa y la otra, y lo cierto es que allí pues las personas naturales son las que asumen buena parte de la carga, pero ustedes y todos sabemos que en un año electoral pues ese discurso es muy difícil. ¿En qué momento será posible que en Colombia entendamos que la generación de riqueza, la generación de oportunidades, la generación de emprendimientos y demás está en el sector privado y no en el Estado? ¿Por qué? ¿Y qué han visto ustedes? ¿Por qué es tan difícil cambiar ese discurso hacia decir, hombre, hay que pagar impuestos en el disfrute de la riqueza y no en su generación, y ahí es que promover al sector privado y reducir de alguna manera el sector público? Doctor Santiago, muy buena esa pregunta, entre otras cosas porque aquí hay varias preocupaciones, y es que hay que hacer mucha pedagogía para explicarle a los ciudadanos por qué son las personas naturales las que deben pagar impuestos y no tanto las empresas. ¿Y qué vemos hoy con mucha preocupación? Que lastimosamente somos pocos los centros de pensamiento o algunos sectores académicos y demás que lo hacemos y lo explicamos, y que por otro lado hay un grupo de algunos gremios, algunos empresarios que lo que hacen es para tratar de mostrarse como los héroes de la película, buscan y piden más impuestos. Yo creo que es importante entender primero que el 95% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas y que no pueden pagar un solo impuesto más, sobre todo después de las consecuencias que dejaron la pandemia para todas ellas, y que entonces nadie está hablando por ese 95% de las empresas. En segundo lugar, hay que entender que lastimosamente en Colombia, al tener una sociedad tan politizada, le hemos dejado los grandes debates de país exclusivamente a los políticos. Y los políticos siempre van a estar pensando en las próximas elecciones.
los políticos siempre van a estar acomodándose al discurso que más aplausos dé de manera inmediata. Y yo creo que por eso es tan importante la labor que hacen entidades de la sociedad civil como la nuestra, de hacer esa pedagogía, de explicar mucho más por qué las personas naturales deben pagar más, porque hay que grabar el disfrute de la riqueza en su generación. Y usted hablaba un tema importante de los países nórdicos, y ahí también un mensaje que en Libertad siempre hemos querido dar. Si ustedes estudian la historia de los países nórdicos, se darán cuenta que ellos no nacieron ricos. Ellos tomaron una serie de medidas importantes para convertirse, entre ellas, disminuir los impuestos a las empresas, facilitar la generación de nuevas empresas, facilitar la generación de empleo, y luego, cuando ya eran ricos, fue que decidieron montar unos estados de bienestar supremamente amplios y decidir que los financiaran las personas naturales pagando impuestos muy altos. Nosotros en Libertad lo hemos dicho 1000 veces y lo repetimos. Colombia lo que tiene que hacer es hacer lo que hicieron los países exitosos para convertirse en países exitosos y no lo que están haciendo hoy, que son ricos. Nosotros no podemos hoy copiar las políticas sociales que tiene un país como Noruega, cuando en realidad nos falta mucho para generar la riqueza que Noruega genera todos los días. Eso también lo decía Milton Friedman, y ahí yo creo que es un mensaje fundamental para poder entender o para poder construir entre todos esa visión de país y qué país queremos ser. Pues vea, la verdad nosotros hemos estado analizando un poco de lo que es el ambiente en el Congreso de la República para la aprobación, Camilo, de esta reforma social o reforma de ayuda social más bien, que busca recaudar, como lo hemos dicho, 15,2 billones de pesos, pero que además pone como los grandes contribuyentes obviamente a las empresas, que son las generadoras de riqueza, aunque los sectores progresistas y de extrema izquierda en Colombia digan que la riqueza hay que repartirla, creemos firmemente, como usted lo ha dicho, la riqueza hay que generarla. Entonces, ahora lo que viene es una presentación de la reforma, tenemos al sector alternativo y a la oposición, a la extrema izquierda, hablando de otra reforma tributaria, que ellos están planteando otra reforma de ayuda social, que están planteando que obviamente va mucho más allá en ayudas a lo que plantea esta reforma que tiene el gobierno. De ser así, uno no entiende entonces a qué juegan, porque aquí todo el mundo habla de plata, de repartirla, regalarla, entregarla en empleos, en educación, en salud, en efectivo, como ocurre con el ingreso solidario, pero nadie se está preguntando de dónde sale el dinero. Así es, aquí todos queremos educación gratuita, salud gratuita, más subsidios, que nos financien absolutamente todo, transporte público gratuito, pero nadie quiere pagar por él. Yo creo que uno de los mensajes importantes que hay que repetir es que no existe tal cosa como un almuerzo gratis, que el Estado no regala absolutamente nada, que todo lo que el Estado tiene y da, en realidad alguien lo está pagando, porque el Estado no genera riqueza, el Estado lo que hace es coger la riqueza que producen los demás para invertirla. Eso es muy importante explicarlo hoy, porque obviamente cuando uno le abre la puerta a la demagogia para hacer propuestas, pues la creatividad es ilimitada, pero nunca viene esa creatividad acompañada de responsabilidad y nunca nos dicen de dónde van a financiar. O cuando no lo dicen, pues resulta que el remedio es mucho peor que la enfermedad, como la propuesta reciente de entonces salir a imprimir mucho más billetes, cuando hay que tener dos dedos de frente para entender muy bien las consecuencias que eso ha traído en países no muy lejanos como Argentina. Entonces yo creo que es momento, insisto, de pedirle al Congreso, y sobre todo a los congresistas que defienden la libertad, que defienden la propiedad privada, que defienden el libre mercado y la empresa privada, que no es momento de buscar pañitos de agua tibia que quizás puedan evitar que las personas caigan en la miseria, pero que no los va a ayudar a sacar de la pobreza claramente, y que en lugar de eso piensen en las reformas estructurales que necesita el país. Colombia necesita una reforma tributaria de verdad, que logre en realidad disminuir los impuestos a las empresas, inclusive también disminuir los impuestos a las personas, pero aumentar la base gravable, porque somos muy poquitos los que pagamos impuestos en Colombia, y eso también hay que decirlo y explicarlo abiertamente, que creo que es un asunto
de evasión y de ilusión que se ve producto de los altos impuestos que hay en Colombia, y la gente pues busca la manera seguramente de hacerle el quite a tener que pagar esos altos impuestos. Pero además, Camilo, la gente ha escuchado a ciertos congresistas de esa extrema izquierda hablar de cosas tan absurdas como, por ejemplo, ¿por qué no vamos a los bancos y pensamos en que ellos tienen que dar la plata que tienen allá, porque los bancos son los dueños de la plata? No, no es cierto. Los dueños de la plata son o somos todos los ahorradores que depositamos nuestros pocos o muchos ahorros, cada quien los tendrá en el banco, porque pues es imposible tenerlo debajo de la cama, y además es preferible que gane cualquier peso a que gane ninguno guardado o llenándose de mugre el dinero en la casa. O sea, es así de simple. Pero además tampoco están teniendo en cuenta que cuando atacan a las grandes empresas o atacan a las compañías, lo que están haciendo es restringiendo la posibilidad de que la compañía crezca, tenga oportunidad para darle trabajo a más y más ciudadanos, y cuando se les empieza a poner los impuestos, pues terminará la compañía por decir, como tantas les ha tocado, tengo que cerrar, me tengo que liquidar porque definitivamente no hay con qué mantener los impuestos y los pagos que tengo que hacer. Pues de verdad, muy alentador. Vamos a hacerle seguimiento, Camilo, a lo que digan los congresistas respecto de la comunicación que ustedes enviaron desde Libertank, porque yo creo que esto es un tema que tiene que quedar claro, y ojo con las nuevas adendas o nuevos artículos que propongan desde ciertos sectores a esa reforma tributaria, que no se llama reforma tributaria, sino ley de emprendimiento social o de ayuda social. Muchas gracias a usted, a Sergio, a Santiago José, y de nuevo un mensaje al doctor Fernando para una pronta recuperación. Muchas gracias. Estábamos con Camilo Guzmán Sáenz, director del Centro de Pensamiento Libertank, hablando de esa carta importante que le enviaron a los congresistas y poniendo de presente que más impuestos a las empresas podía significar un retroceso en esa reactivación económica. Ya tenemos las 8 de la mañana, 4 minutos.